Hola, vamos a ver en esta oportunidad una clase sobre los micronutrientes. Esta clase la vamos a dividir en tres segmentos debido a su longitud. En la primera parte vamos a hablar de hierro y zinc, en la segunda de cobre y manganeso y en la tercera vamos a cubrir cuatro microelementos o micronutrientes: boro, cloro, molibdeno y níquel, y además hablaremos sobre los métodos para el diagnóstico de la disponibilidad de los micronutrientes. Cuando hablamos de micronutrientes, en este caso micronutrientes esenciales, ustedes pueden conseguir diferentes formas de llamarlos, como elementos menores, oligoelementos, elementos traza, microelementos o micronutrimentos. Todas son formas válidas de llamarlos. En esta clase, para cada uno de estos micronutrientes, vamos a ver el ciclo del elemento, las funciones y la forma como está en la planta, las formas como lo conseguimos en el suelo, los factores que controlan su disponibilidad, los síntomas de deficiencia y o de toxicidad, las fuentes, como podemos aportar cada uno de estos elementos si se presentan deficiencias, y una recomendación general sobre dosis y formas de aplicación de estos micronutrientes, pues no para un cultivo específico, sino aplicaciones generales. Antes de hablar de cada uno de los micronutrientes esenciales que vamos a cubrir en esta clase, vamos a recordar lo que son los criterios de esencialidad propuestos desde 1939. El primero es que una planta no debe ser capaz de completar su ciclo de vida ante la ausencia del elemento esencial. La segunda es que la función del elemento no debe ser reemplazada por otros elementos minerales. Y la última es que los elementos deben estar involucrados directamente en el metabolismo de las plantas. El nombre micronutriente o micronutrimento, como lo queramos llamar, no indica que sean menos importantes que los macronutrientes, solo que las plantas los requieren en menores cantidades. Son igualmente importantes y en algunos casos su deficiencia pudiera ser el factor que limite los rendimientos de los cultivos bajo ciertas condiciones de suelo, manejo y clima. Entre los micronutrientes esenciales para la planta tenemos el hierro, manganeso, cobre, zinc, molibdeno, boro, cloro y el níquel, incorporado recientemente dentro de los micronutrientes esenciales. También podemos mencionar otros elementos que, aunque no cumplen con esos tres criterios de esencialidad, son esenciales para algunas plantas y entonces se les llama elementos benéficos, como por ejemplo el cobalto, silicio, sodio, selenio, vanadio y aluminio. Por ejemplo, el silicio es esencial para el arroz, pero no para otras plantas. Y así cada uno de estos elementos. También tenemos lo que son elementos esenciales para los humanos y los animales. Aquí tenemos el cobalto, cobre, cromo, flúor, yodo, hierro, manganeso, selenio y zinc. Entonces, en esta clase vamos a hablar específicamente de los elementos esenciales para las plantas. Vamos a comenzar con el micronutriente hierro. En esta figura se aprecia el ciclo del hierro en un sistema suelo-planta-clima, donde se ven los diferentes compartimentos. Entonces tenemos acá en el centro a la planta, que toma los elementos de la solución del suelo, y tenemos un compartimento de los minerales primarios y secundarios que contengan hierro. El hierro, ya sea hierro 3 o hierro 2 absorbido o lábil, esto es en los sitios de intercambio. Y tenemos la materia orgánica del suelo que es alimentada con los residuos de plantas y animales. También podemos aplicar el elemento con fertilizantes o a través de quelatos. Entonces fíjense que en la solución del suelo el hierro está en su forma férrica, hierro más 3, o en su forma ferrosa, hierro más 2, dependiendo de las condiciones de aireación o de reducción que tenga el suelo. Y es de allí directamente cómo lo toman las plantas.
Existen procesos recíprocos de liberación-retención, como son la precipitación-solubilización de los minerales primarios hacia la solución del suelo o de la solución del suelo hacia los minerales, igualmente de desorción-adsorción y de mineralización-inmovilización. Los compartimentos más importantes en el caso del hierro son los minerales primarios y secundarios, que son fuentes de hierro. Por otro lado, la materia orgánica, ya que la cantidad de hierro absorbida o lábil generalmente es muy pequeña y no tiene mayor influencia sobre la solución del suelo. Finalmente, estos dos parámetros, pH y condiciones de oxidorreducción, afectan la disponibilidad y las formas de hierro en el suelo. Como se mencionó anteriormente, las raíces toman el hierro tanto en su forma férrica como ferrosa. Este proceso de conversión de la forma férrica a la ferrosa y viceversa implica la ganancia o pérdida de electrones. En esta ecuación se aprecia cómo el hierro en la forma férrica gana un electrón y pasa a la forma ferrosa. Estos electrones pueden provenir de moléculas orgánicas. Este proceso de oxidorreducción genera un potencial electroquímico que es una fuente de energía para llevar adelante las reacciones enzimáticas. Un ejemplo de esta es precisamente la síntesis de clorofila, que es dependiente de la disponibilidad de hierro. Por eso es que frecuentemente las carencias de hierro en el campo se evidencia como clorosis por falta de clorofila, como se aprecia acá en la foto. Las coloraciones amarillentas que pueden llegar incluso hasta blanquecinas. El rango de suficiencia del elemento en tejido va entre 50 y 250 miligramos por kilogramos y se presentan deficiencias a valores por debajo de 50 miligramos por kilogramo. Dado que el hierro es un elemento muy común en el suelo, hay que tener mucho cuidado cuando se analizan las muestras de tejido para determinar los valores críticos, ya que éstas pudieran estar contaminadas con suelo y los valores que reportan los análisis químicos no van a reflejar realmente lo que hay en la planta, sino una contaminación. Entre las funciones del hierro en la planta podemos mencionar que promueve la formación de clorofila, participa en el mecanismo enzimático que opera en el sistema de respiración celular y que actúa en las reacciones que involucran la división y crecimiento celular, entre otras. Alrededor del 90% del hierro está presente en las plantas, en los cloroplastos y las mitocondrias, que son los organelos en la célula relacionados con la fotosíntesis y con la respiración. El hierro forma parte de pigmentos como las porfirinas, el citocromo C, ejemplificado en este diagrama, y la ferrodoxina. Fíjense acá en esta figura que está el hierro acompañado de azufre. Cuando hay deficiencia de hierro, se presenta una clorosis entre las nervaduras. Los síntomas se observan en las hojas jóvenes debido a que el hierro no se mueve por el floema. Por lo tanto, no se puede distribuir hacia las zonas en crecimiento. En los cultivos como la fresa, otro síntoma es que las raíces se presentan de color marrón y de un olor particular como resultado de la secreción de compuestos fenólicos. Es importante destacar que la clorosis no es uniforme. En una misma planta se pueden ver ramas con clorosis bastante fuerte y ramas sanas, como vemos aquí en esta planta de pimentón. En esta foto, en maíz, se observa el síntoma típico. También podemos ver los síntomas en otros cultivos, como en cítricos, en café y en tomate. En hojas de fresa y en algunos ornamentales, como el jazmín, la hortensia y el rododendro, se presenta el síntoma de una forma muy evidente. También en esta foto, en pino caribe, además de la clorosis, se presenta una disminución apreciable en el crecimiento de la planta. En todos los casos, los síntomas son en las hojas jóvenes, hay que recordarlo, y se manifiesta
por una falta de pigmentación debido a la ausencia de clorofila. En ciertas condiciones puede ocurrir que los contenidos de hierro dentro de la planta lleguen a niveles tóxicos. Esto se ha observado frecuentemente en el caso de geranio, como el que vemos en la foto, con manchas de color pardo que aparecen primero en las puntas de las hojas viejas y luego en el resto de la lámina. En la figura vemos una progresión de los síntomas en esta planta. Por otro lado, en arroz bajo inundación también se ha observado la toxicidad por hierro y el síntoma se observa como coloraciones rojizas, que también lo llaman bronceado, que se produce generalmente en suelos que han estado bajo condiciones de anegamiento por mucho tiempo, debido a altos contenidos de hierro en el suelo y de materia orgánica. Al hablar del hierro en el suelo, hay que tener en cuenta que este elemento es uno de los componentes principales de la corteza terrestre. Tiene alrededor de un 5% del volumen de la corteza terrestre, con un contenido relativo en el suelo entre 10.000 y 100.000 miligramos por kilogramo. En la solución del suelo lo conseguimos en sus formas iónicas, hierro 3, hierro 2 o como hidróxidos. Es aportado por minerales como la biotita, la clorita, horblenda, piroxeno u olivino. Estos son los llamados minerales ferromagnesianos. En el suelo, la solubilidad de los minerales que contienen hierro es muy baja. Por lo tanto, como se aprecia en la figura, en el rango normal de pH de los suelos agrícolas, el hierro que está en la solución del suelo no alcanza normalmente para cubrir las necesidades de las plantas. El hierro total soluble en el rango de pH que va de 7 a 8 está a niveles mínimos por debajo del requerimiento de la planta, como se puede apreciar acá. Si nos movemos en esta curva hacia la izquierda, la disponibilidad de hierro aumenta, como se aprecia en el eje de las Y, que tenemos allí el logaritmo de la concentración de hierro en moles por litro en solución. En términos prácticos, esto que vimos en la curva evidencia que debe existir otra forma de tomar el hierro de la solución del suelo. Esto sería en forma de quelatos. Estos quelatos son compuestos naturales que se forman por la reacción de compuestos orgánicos con el hierro, aumentando su solubilidad y por tanto haciéndolos disponibles para las raíces de las plantas. Vamos a hablar ahora de la disponibilidad de hierro para las plantas. Esta es limitada en suelos de pH alcalino y el fenómeno principal que está relacionado con esta respuesta se aprecia en la siguiente ecuación, donde vemos la disolución de el carbonato de calcio y la formación del bicarbonato. Este bicarbonato es el que está relacionado con el pH alto en la solución del suelo y bajo las condiciones de pH alto, lo que ocurre es que esta reacción de disolución del hidróxido de hierro va hacia la izquierda. Cuando estamos en condiciones de acidez, se origina el ion férrico, que es el que puede tomar la planta. Pero en condiciones de presencia de carbonato de calcio, o sea, suelos calcáreos, predomina el oxidróxido férrico porque la concentración del hidrogenión va a descender. Esto se hace más grave en condiciones de exceso de agua y en suelos calcáreos donde hay compactación y limitaciones en el drenaje. Por otro lado, en los suelos que son bien drenados, hay respuesta a la aplicación de materia orgánica aumentando la disponibilidad de hierro. Esto se debe a los procesos de formación de quelatos. Otro factor importante que afecta la disponibilidad de hierro es la interacción que tiene este elemento con otros nutrientes. Por ejemplo, cuando hay niveles altos en el suelo de cobre, manganeso, zinc y molibdeno, disminuye la cantidad o la concentración de hierro disponible. En parte, pudiese ser por la competencia que existe entre estos nutrientes por los transportadores hacia la célula. También se ha documentado que existe una interacción entre el hierro y el fósforo. Dependiendo de las cantidades relativas de ambos nutrientes, puede haber
la formación de un precipitado que puede limitar la disponibilidad de hierro, pero también la de fósforo. Otro es el uso de formas nítricas de nitrógeno, NO3. También disminuye la disponibilidad de hierro para las plantas, y esto es debido a que cuando la planta toma un ion nitrato, como este tiene carga negativa, libera iones oxidrilo con carga negativa fuera de la raíz para mantener el balance eléctrico. Este oxidrilo sube el pH en la zona de las raíces y por tanto disminuye la disponibilidad de hierro. Otro es el caso del magnesio, que también disminuye la disponibilidad por el aumento del pH. Y esto es principalmente cuando se hacen aplicaciones de cal dolomítica, el carbonato de magnesio. Por otro lado, las raíces difieren en su capacidad para absorber hierro, lo que depende de sus características genéticas, asociadas a cualquiera de los siguientes procesos: la acidificación de la rizósfera, la liberación de compuestos quelantes o quelatantes, la diferencia en la relación de velocidad de la reducción de hierro 3 a hierro 2, ahí hay diferencias genéticas en esta velocidad, y por último, en algunas plantas se pueden liberar compuestos que se llaman fitosideróforos, que ya lo vamos a explicar más adelante cómo funciona esta estrategia. Vamos a explicar ahora con más detalle las estrategias que mencionamos que tienen las plantas para adquirir el hierro, y en forma general se pueden distinguir dos grupos. Una es la estrategia que usan las dicotiledóneas y monocotiledóneas no gramíneas, que es la que vamos a explicar a continuación, y otra es la estrategia que usan las gramíneas. Con relación a la primera estrategia, las plantas toman el hierro a través de los siguientes procesos: por acidificación con la liberación de iones hidrógeno, como se ve en la parte superior de la figura. La otra estrategia es la liberación de compuestos fenólicos que toman el hierro de la solución del suelo y forman quelatos que permiten que se traslade a la superficie de la raíz y pueda penetrar, como se ve acá en la figura. Y finalmente, por diferencias en las tasas de reducción de la forma férrica a la ferrosa. Por otro lado, las gramíneas usan otra estrategia que es exclusiva para estas plantas y consiste en la liberación de los llamados fitosideróforos, ejemplificado aquí en el diagrama por el ácido mugineico. Las raíces de la planta lo liberan al ambiente de la raíz y este compuesto reacciona con el hierro y forma complejos que pueden penetrar la raíz. Ya dentro de la raíz, este compuesto se disocia, se regenera el ácido mugineico y el hierro en forma ferrosa queda ya disponible para la utilización por parte de las plantas. En el caso de que el hierro fuese limitante, se pueden usar varias fuentes, como son las fuentes orgánicas, las inorgánicas y los quelatos sintéticos. Con relación a las fuentes orgánicas, estas tienen la ventaja de proporcionar compuestos con propiedades quelantes o quelatantes, el cual es quizás el mayor beneficio del aporte de materia orgánica para el suministro de hierro, ya que, como sabemos, la materia orgánica tiene algunos compuestos que son capaces de formar enlaces con el hierro y ponerlo a la disposición de las raíces de la planta. Con relación al contenido de hierro que aportan estas fuentes orgánicas, es relativamente bajo. Está, en el caso de los estiércoles, que es uno de los más utilizados, en una concentración entre 0,02 y 0,1% de hierro elemental. Con relación a las fuentes inorgánicas, existen varias fuentes inorgánicas, pero la mayoría reacciona rápidamente y precipita en forma de hidróxido férrico, principalmente en suelos de pH alto, que es donde normalmente se presentan las deficiencias. En este caso, es preferible hacer aplicaciones foliares con sulfato ferroso hidratado, por ejemplo, que contiene 19% de hierro elemental. Estas aplicaciones foliares se hacen en soluciones al 2%, en unos 150 a 300 litros por hectárea, en caso de deficiencias no severas. Si la deficiencia es severa, se debe repetir la aplicación a los 7 o 14 días. Esto es debido a que el hierro no se puede traslocar en el floema.
Se ha observado que cuando se aplica el fertilizante, la planta reverdece y se eliminan los síntomas. Pero por lo que explicamos anteriormente, este hierro no va a estar disponible para las hojas que se van formando y por eso hay que hacer nuevas aplicaciones. En el caso de hierro, se usan comúnmente quelatos sintéticos y estos quelatos, que son solubles en agua, difieren en sus características químicas. Se pueden aplicar al suelo o al follaje. En el caso de las aplicaciones al suelo, el tipo que se puede utilizar depende del pH del suelo. Por ejemplo, tenemos el hierro EDDHA, que es el más estable a un amplio rango de pHs y es el preferido en las aplicaciones. Tenemos también el hierro DTPA, que se debe aplicar en suelos con pHs inferiores a 7,5, y tenemos el hierro EDTA, que se debe aplicar en suelos con pHs inferiores a 6,5. En estos dos últimos casos, a pHs mayores que los señalados, estos quelatos son inestables y por eso no es recomendable su aplicación. En esta gráfica se muestra la respuesta del cultivo al hierro aplicado cuando se usa una fuente inorgánica, que en este caso es el sulfato ferroso, o cuando se usa un quelato, que en este caso es el hierro EDDHA. Se tienen dos cultivos, primero avena y luego maíz. Como se puede ver, la fuente inorgánica se inactiva rápidamente y en un periodo de 2 semanas solo se puede recuperar el 20% de lo aplicado. Mientras que cuando se aplica en forma de quelato, la recuperación es mucho mayor. Vean acá que ya en una semana se está recuperando el 80% del hierro aplicado. Vamos a ver ahora el micronutriente zinc. Acá el ciclo del zinc es muy similar al del hierro. Tiene el componente de los minerales primarios y secundarios que aportan zinc, el zinc absorbido o lábil, el zinc aportado por la materia orgánica y el zinc en solución como compartimentos principales. La diferencia es que en este caso el zinc absorbido o lábil es una fuente importante para mantener el elemento en la solución del suelo. Este elemento también es afectado por el pH del suelo y el contenido de otros nutrientes, principalmente el contenido de fósforo. La planta absorbe el zinc en su forma catiónica con dos valencias. El rango típico del elemento en el tejido es de 25 a 150 miligramos por kilogramos y se presenta en deficiencia a valores por debajo de 10 a 20 miligramos por kilogramo. Cuando los valores en tejido son mayores a 400 miligramos por kilogramo, se pueden presentar problemas de toxicidad. Entre los cultivos más sensibles a la toxicidad por zinc están el maní y la soya. Podemos conseguir deficiencia de este elemento en suelos ácidos, arenosos y con poco contenido natural de zinc en el material parental. También podemos conseguir deficiencias en suelos básicos y calcáreos, suelos con alto contenido de fósforo disponible, por lo que hablamos anteriormente, la interacción con este nutriente, suelos erosionados o nivelados con el subsuelo que contiene menos zinc expuesto, y se puede decir que la deficiencia de zinc es una de las más difundidas a nivel mundial. Fíjense acá en este mapa, es una evidencia de las deficiencias de zinc a nivel global. Lo que está marcado con anaranjado es las zonas, o se refiere a las zonas con alta deficiencia de zinc. Nosotros, el país, está ubicado en esas áreas, y en las zonas marcadas con verde son las que tienen una mediana deficiencia del elemento. El zinc en la planta cumple funciones importantes relacionadas con la actividad enzimática en el metabolismo de las auxinas, entre las que se destaca la síntesis de triptofano, el cual es necesario para la síntesis del ácido indolacético. También participa en la síntesis de la clorofila y en aspectos relacionados con la integridad de las membranas. También participa como transformador de carbohidratos
y regulación del consumo de azúcares en la planta, en la síntesis de proteína, en la remoción de radicales libres y en la protección contra agentes patógenos. Y esto está relacionado con su función en las membranas. Cuando la suplencia de zinc por parte del suelo no es adecuada para cubrir los requerimientos de la planta, se presentan deficiencias. Estas deficiencias, su síntoma característico es que en el foliolo de la hoja se presentan áreas cloróticas grandes, amarillo pálido a blanca, entre los márgenes foliares y la nervadura central, en la mitad basal de la hoja. Las áreas cloróticas mueren y se tornan color café, y en algunos casos pueden llegar hasta romperse. Las deficiencias de zinc, al igual que las de hierro, se presentan en las hojas nuevas, ya que este elemento no se trasloca por el floema. En algunas plantas, como esta de frijol, la deficiencia vuelve a los cultivos sensibles a la alta intensidad de luz y de calor. Vemos acá otras plantas que también presentan síntomas de deficiencia de zinc, como los cítricos, el café, el arroz, y en esta planta de trigo se puede apreciar la diferencia en el crecimiento del cultivo desde bajos niveles hasta una adecuada suplencia del elemento. El contenido del zinc en el suelo está en el rango de 3 a 150 miligramos por kilogramos. Los minerales que lo aportan son principalmente los sulfatos, los carbonatos y los silicatos. En la solución del suelo lo podemos conseguir en su forma iónica como zinc más 2 o como hidróxido. En el suelo se presentan en la solución del suelo muy bajas concentraciones, en el orden de 2 a 70 microgramos por kilogramo de zinc, y está muy afectado por los valores de pH. Cuando se mide la concentración de zinc en la solución del suelo en el rango de pH de 5 a 7, se observa que la concentración del elemento baja 30 veces por cada unidad de incremento del pH, lo que es una disminución muy sensible de la concentración de este elemento. Desde el punto de vista práctico, en el caso de suelos ácidos donde se van a hacer aplicaciones de cal, es importante tener mucho cuidado con estas aplicaciones, especialmente si estamos aplicando un criterio arbitrario de aplicar cal para subir el pH a valores cercanos a la neutralidad, y también porque el zinc puede ser absorbido en la superficie de las cales, ya sea cal agrícola, carbonato de calcio, cal dolomítica, carbonato de calcio y magnesio, o también carbonato de magnesio. Este sería un efecto químico directo de la aplicación de cales sobre la concentración de zinc. Además del efecto del pH, la materia orgánica también puede formar complejos insolubles con el zinc, disminuyendo su disponibilidad. En otros casos, se pueden formar compuestos solubles y esto aumentaría su disponibilidad. Entonces, la respuesta de la materia orgánica puede ser variable, dependiendo de la solubilidad de los compuestos que se formen entre el zinc y la materia orgánica. Otro de los aspectos relacionados con el zinc en los suelos es su interacción con otros nutrientes. Por ejemplo, altos contenidos de hierro, cobre y manganeso disminuyen la absorción de zinc. Por esto es muy importante que exista un balance nutricional, ya que muchos de los problemas de deficiencias, en este caso de micronutrientes, son inducidos por el exceso de otros nutrientes que le son antagónicos. También afecta la disponibilidad de zinc el hecho de que existan altas concentraciones de fósforo, ya que este inhibe al zinc. Otro aspecto importante es cómo se mueve el elemento. En el caso del zinc se mueve por difusión, es decir, a corta distancia. El elemento tiene tendencia a acumularse en el horizonte superficial y su movimiento es ayudado por la formación de los quelatos naturales que se forman con la materia orgánica. En el caso de suelos anegados o inundados, normalmente disminuye la disponibilidad de zinc, principalmente debido a las altas concentraciones que se producen bajo esas condiciones de hierro y de manganeso. También las condiciones ambientales pueden influir en el zinc
disminuyendo su disponibilidad. Por ejemplo, las bajas temperaturas, la nubosidad y la excesiva humedad. No todas las plantas son igualmente sensibles a las deficiencias de zinc en el suelo. Tenemos, por ejemplo, cultivos muy sensibles como el frijol, el maíz, los cítricos. Tenemos otros de mediana sensibilidad como el algodón y algunas hortalizas como lechuga, papa, tomate. Y tenemos unas que son poco sensibles como los pastos forrajeros. Cuando hay deficiencias del elemento, lo podemos aplicar a través de diferentes fuentes. Una fuente son las orgánicas, por ejemplo, los estiércoles. Los estiércoles tienen una cantidad de zinc disponible entre 0,01 y 0,05%. En el caso del zinc, igual que como hablamos para el hierro, la principal ventaja de agregar materia orgánica es que se promueve la formación de quelatos naturales. Con relación a las fuentes inorgánicas, tenemos los sulfatos de zinc. Si estamos hablando del sulfato de zinc con una molécula de agua, tiene 35% y el que tiene 6 moléculas de agua tiene 23% de zinc. Ambas fuentes se pueden usar sin problema. Y otro de las fuentes que podemos usar son los quelatos sintéticos. En este caso tenemos el quelato zinc EDTA y el zinc DTPA. Estos son más efectivos que las fuentes inorgánicas. Cuando se hacen aplicaciones correctivas, la dosis a aplicar va a depender primero del cultivo, ya que los cultivos difieren en su sensibilidad a la deficiencia de zinc, como lo vimos hace poco. Va a depender de la fuente, ya que no todas las fuentes tienen la misma efectividad. Generalmente, las dosis de quelato son inferiores a las de los fertilizantes inorgánicos. Fíjense acá, las dosis del fertilizante inorgánico, estamos hablando de 1 a 10 kilogramos de zinc por hectárea, mientras que de los quelatos se habla de 0,5 a 2 kilos de zinc por hectárea. Las aplicaciones pueden ser al boleo, localizadas, pueden ser al suelo o también pueden ser foliares. En el caso de las aplicaciones al suelo, ya sea al boleo o localizada, se ha comprobado que si se hacen al boleo, se debe incorporar, ya que este elemento es poco móvil en el suelo. La aplicación localizada en este caso es más efectiva que la aplicación al boleo. Y esta sería todavía más efectiva si se combina con fertilizantes acidificantes que bajen el pH en la zona donde se está aplicando el zinc. Con relación a la aplicación foliar, estas son más efectivas que las aplicaciones al suelo. Y por supuesto, la dosis que nosotros vamos a aplicar va a depender de la severidad de la deficiencia de zinc que tengan las plantas. Con esto damos por finalizada la primera parte de esta presentación sobre micronutrientes.